Les pido de favor que vayan abriendo la presentación para, por si a mí se me atora aquí en la plataforma, ya la tengo abierta también en otra ventana. ¿Sí ven la presentación, verdad? La plataforma. Sí. Sí. Sí, profe, se ve. Bueno, pues vamos a dar inicio. Nos quedamos viendo el tipo de subastas. Vimos las competitivas y las no competitivas y ahora vamos a ver otra característica de subasta que se llama a tasa o precio único. Esto generalmente se da cuando las condiciones del mercado son desfavorables o que existe mucha inestabilidad en el mercado. Entonces, todas las posturas se van a realizar a un solo precio. ¿Qué es lo que sucede cuando se lleva a cabo un tipo de postura, que es la que sigue a tasa o precio múltiple, que es generalmente la que vemos de manera común, la que va a suceder mañana? Seguramente va a ser una subasta a tasa o precio múltiple. Si bien a nosotros Banco de México, a través del sistema integral de atención ciudadana, nos da a conocer los resultados de la subasta, nada más nos da un dato, pero ese dato es una ponderada de los diferentes precios o diferentes tasas, según como se quiera ver, que fueron asignadas las posturas. Entonces tenemos dos tipos de subastas importantes: a tasa o precio único, cuando hay inestabilidad en el mercado y todos van parejos, o la que es a tasa o precio múltiple y sacamos un ponderado, que es la que da a conocer Banco de México. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la subasta de vasos comunicantes, que no es otra cosa que nosotros intermediarios reflejamos las posturas de nuestros clientes para poder asignarles los títulos en la subasta, ya sean a través de un reporto o bien en directo. ¿Se acuerdan que también comentábamos la semana pasada en directo que había clientes institucionales que me pedían a mí: quiero que me asignes en directo los CETES, no en reporto? Vamos a ver más adelante cómo son los reportos para que nos quede más claro. No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Dudas, jóvenes? No. No, profe, gracias. No. No, profe. Ok, continuamos. Mesas de dinero. Son departamentos que tienen los bancos y las casas de bolsa para servir como intermediario entre el intermediario y las empresas del sector productivo, que son las que son superavitarias, es decir, los que tienen excedentes de efectivo. Los departamentos de bancos y de casas de bolsa, llamadas mesas de dinero, son los que nos comunicamos todos los días con esas grandes empresas. Por eso les ponía el ejemplo de Kimberly o el ejemplo de Kellogg, para yo decirles qué es lo que les puedo ofrecer respecto a cómo quieren estar manejando esos excedentes de efectivo. ¿Por qué? Porque ya también les comentaba, no puede el tesorero o el responsable de las finanzas de una corporación de este tamaño dejar el dinero sin invertir. Debe de estar siempre buscando esa línea delgada que existe entre el mayor rendimiento y el menor riesgo posible, por tratarse de los excedentes de una empresa que no pueden incurrir o exponerse a ningún riesgo. ¿Okay? Generalmente buscamos que sean papeles gubernamentales, aunque hay empresas que sí toman papeles corporativos o papeles de empresa, ¿no?
¿Cómo son estos tipos de ofertas? Perdón, en el caso de las ofertas, cuando son papeles corporativos o papeles bancarios, se lleva a través de oferta. Ya vimos la semana pasada, todo gubernamental va a través de una subasta y todo lo que es privado y bancario va a través de una oferta pública. La oferta primaria es aquella que ya les comentaba también, ya les adelantaba, que es cuando la emisora, en este caso quien está emitiendo la deuda, vamos a pensar en Telcel, está emitiendo deuda, cuando la coloca por primera vez, ellos entregan los certificados bursátiles a los inversionistas y los inversionistas le dan el dinero a la emisora, en este caso al Telcel, y así se conforma la oferta primaria. La oferta secundaria es, como ya también lo habíamos comentado de alguna manera, es que se da ya entre inversionistas y que no tiene una afectación en las cuentas contables o en el capital de la emisora. Son tenedores de deuda que lo están vendiendo a nuevos inversionistas. Es decir, la oferta secundaria ya no llega el dinero a la emisora, solamente en la oferta primaria, ¿ok? ¿Qué pasa también con la subasta? Regresando al tema de los gubernamentales, ahí la subasta efectivamente también va directamente al gobierno, en este caso el gobierno federal a través del Banco de México, ¿ok? Pero yo puedo llevar a cabo también operaciones en el mercado secundario de CETES o de bonos o de todos los instrumentos gubernamentales que han sido colocados mediante subasta, pero yo los puedo comprar o los puedo vender en el mercado secundario. ¿Ok? Vamos a ver ahora la relación plazo-riesgo en los instrumentos gubernamentales. Obviamente, a menor plazo estamos incurriendo siempre en un menor riesgo, independientemente del tipo de instrumento. Claro, habrá instrumentos que signifiquen o involucren un mayor riesgo, pero de entrada, si yo estoy tomando una posición de corto plazo, estoy disminuyendo el riesgo. Y en este sentido pueden ver ahí en el slide que el CETE, poniéndolo en una relación plazo-riesgo de corto plazo, que ya vemos que es hasta un año, el CETE es el que menor riesgo tiene. Y así me voy con los bondes y los BPAs y los subdibonos y los bonos Ms y los bonos UMS, que son de muy largo plazo. Ahí vamos a ver que existe un mayor riesgo, no tanto por el riesgo emisor, sino el riesgo de mercado, que también ya lo veremos hacia adelante. También en la misma relación que tiene que ver plazo-riesgo, también dentro de los papeles bancarios y corporativos, podemos ver que los papeles de corto plazo, es decir, todo lo que vamos a ver en los ejercicios, creo que esta semana, vamos a ver que todos los instrumentos que cotizan a descuento y se consideran de corto plazo son los que menor riesgo tienen. Después vamos a ver otro tipo de instrumentos como los certificados bursátiles de mediano y largo plazo, certificados de participación inmobiliaria, obligaciones, certificados de participación ordinaria, que esos son de mediano y largo plazo, conllevarían un mayor nivel de riesgo. Los que llevan un menor de riesgo en este tipo de instrumentos bancarios o de empresas son las aceptaciones bancarias, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, los certificados de depósito, el papel comercial y los certificados bursátiles de corto plazo que no excedan de un año. ¿Okay? Tasas de referencia en el mercado de dinero. ¿Cuáles son las tasas? Ahorita vamos a ver todas menos el tipo de cambio fixo, ¿ok? El
tipo de cambio fix vamos a dejar ese apartado para la parte de el mercado cambiario hacia finales del semestre. ¿Cuáles son las tasas de referencia más importantes en el mercado mexicano? Son los CETES y la TIE, posteriormente la Mexibor y lo que tiene que ver, ya veremos de las unidades de inversión, de qué se tratan esas famosas UDIs. ¿Okay? Los CETES, pues ya vimos que son los certificados de la tesorería, ya no vamos a volver a ahondar en eso porque ya los tenemos visto. En el caso de la TIE, es lo que se conoce como la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Es publicada por Banco de México y es una tasa de referencia sobre créditos y es el promedio de las tasas de interés pasivas de ciertos intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Que es la tasa con la que si tú vas a solicitar un crédito, generalmente te van a decir, para comprar un coche, la tasa ahora está al 4.99 o te la voy a poner a TIE más 2 puntos. Si vas a un crédito empresarial, te dicen TIE más 1 punto o TIE más 3 puntos. No sé cómo estén prestando los bancos en la actualidad, pero esta tasa es la tasa que nos va a servir de referencia para saber cuántos puntos adicionales nos va a cobrar el intermediario por prestarnos dinero. Esta es la que publica y calcula Banco de México y es la de mayor utilización. Sin embargo, hay otra que es Mexibor y aquí no participa Banjico y la lleva o la toma la encuesta Reuters, que es un sistema de información financiera, y lo hace consultando a 12 bancos para determinar esta Mexibor. ¿Okay? Entonces ya los vimos, al menos en la parte teórica. De todas maneras, vamos a dar otro repaso después. Vamos a entonces entrar un poquito a detalle con la TIE y cuál es el procedimiento para ir calculando esta famosa TIE. Esta TIE, como ya lo veíamos, la publica Banco de México a través del SIAC o del sistema de información o atención ciudadana, una cosa así, que no es otra cosa que el medio electrónico de Banjico. La TIE está publicada en dos plazos, en un plazo de 28 días y de 91 días. Banjico tiene que salir a tomar el promedio de estas tasas mínimo de 6 bancos. ¿Cuál es el procedimiento? Por ahí de las 12 del día, al mediodía, Banco de México llega al mercado y les dice que necesitan por lo menos que 6 bancos le pasen la tasa a como estarían prestándose entre sí, ¿ok? Es decir, hay operaciones en el mercado abierto entre los bancos que de repente me dicen, necesito que me prestes dinero porque a lo mejor me salió una oportunidad de yo poder colocar con un cliente y yo ya tengo cerradas mis cuentas o no tengo la liquidez suficiente, la necesito de un día para otro día para cubrir a lo mejor algún quebranto en lo que salgo a vender alguna posición. Para lo que ustedes quieran y manden, existe esta TIE en el que Bancomer le dice a Santander, préstame dinero. Esa tasa es la que les pide Banco de México. ¿Tú cómo me prestas? Y tiene que ir a pedirle por lo menos a 6 bancos para poder obtener esas 6 cotizaciones. Y con base en esas 6 cotizaciones es como determina y pondera la tasa TIE, que esa TIE es la que va a publicar en el sistema de atención ciudadana que tiene Banjico y se publica en el diario oficial de la Federación al día hábil bancario siguiente, ¿ok? Y generalmente, insisto, nos sirven para fijar las tasas de cuando nosotros vamos a contratar un crédito, nos van a decir TIE más 2 puntos o TIE más 0.5, etcétera, etcétera. La parte del fix no vamos a ver nada por ahora. ¿Listo? Y lo que sí vamos a ver son las UDIs.
Aquí les hago una pregunta, jóvenes. ¿Sabemos qué son las UDIs Unidades de inversión. y qué significan, qué representan, para qué sirven, desde cuándo las inventaron o qué, cómo se comen o qué? Pues tenía entendido que sirven para evitar, son como es que no sé, como algo de referencia para las tasas y sobre eso, no sé, tasar algunos créditos y demás, y evita que si hay inestabilidad en el mercado, esas tasas se disparen, pero no estoy muy seguro. Bueno, sí, efectivamente han sido concebidas para eso. Ahorita vamos a ver una breve historia. Se les llaman Entonces, efectivamente unidades. esas UDIs son como estandarizar todas las tasas del mundo en una. O sea, como... No todas las tasas del mundo. Ahorita vamos a ver cómo funcionan. Efectivamente se llaman unidades de inversión. Las creó Banco de México allá por 1995, de hecho. Eh, Tienen como antecedente una gran crisis económica de diciembre del 94 y veamos, aquí lo tengo y de una vez creo que aquí lo tengo. Sí, okay. Vamos a ver. No sé por qué no le quieres subir. Bueno, ahorita las... Hasta que se cargue la...
Ya casi va, jóvenes. No desesperen. Bueno, si no, no sé por qué no se quiere abrir. Bueno, pero mañana continuamos viendo lo de la parte de las UDIs y cómo fueron, por qué fueron constituidas. Lo único que les adelanto es que efectivamente salieron al mercado un 4 de abril de 1995. Su valor original era de $1 por cada UDI. Y ahora después, mañana veremos en qué termina esa historia de las UDIs, porque no sé por qué aquí no sé dónde carajo. Profe, ¿no gusta que le hagamos como la vez pasada, que comparta pantalla para que usted pueda continuar? Sí. Déjame, te mando. Te voy a mandar mando lo de la UDI de una vez para que puedas. Ahí está. Sí. ¿Me acuerdas el correo, porfa? Bueno, se lo mando aquí al chat para que lo copie rápido. Pues si quieres, no, si quieres aquí ya estoy para. Creo que ya, o sea, con que me des las primeras letras. El grupal, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es alumnos. No. Uh-huh. Ah, no, perdón, me equivoqué. No, Es Actuaría UAC 2018. sí me parece, dije. Ahora te lo estoy mandando. A ver, ya se está yendo. Mensaje enviado.
¿Ya lo recibieron? Sí, ya. Ya, profe. Vale. Bueno, si quieren de una vez terminamos con el tema de las UDIs para no dejarlo ahí pendiente. Bueno, pues ya tiene algunos años, de 1995 a la fecha, tienen operando las UDIs. En un momento, bueno, fue vendido o argumentado con el propósito de proteger el ahorro de los inversionistas. Ya vimos en la presentación que fue lanzado el 4 de abril de 1995 con un valor inicial de 1 a 1, es decir, una UDI por $1. Las unidades de inversión eran un sistema de referencia para realizar algunas operaciones bancarias y financieras con el fin de contrarrestar los efectos adversos de la incertidumbre inflacionaria y de tasas. La verdad de las cosas, jóvenes, es que no sé si, bueno, a lo mejor no se acuerdan, cuando Salinas de Gortari deja la presidencia y toma la presidencia Ernesto Zedillo, hubo una verdadera hecatombe financiera en México. Las tasas de estar más o menos como en la actualidad, en torno a un 3%, terminaron yéndose al 150%. Y, y se vino un verdadero problema tanto económico como financiero. Y hemos dicho que las crisis financieras se dan cuando se rompe esa relación entre el deudor y el acreedor. Pues esa crisis de 1994 o el error de diciembre de 1994, como muchos lo conocen, tuvo crisis financiera y tuvo una crisis económica. ¿Qué es lo que sucedió en 1994? Bueno, que a partir de enero de 1994 se había anunciado con bombo y platillo que México empezaba a formar parte, prácticamente tenía un pie en el primer mundo. ¿Y saben por qué era eso? ¿Alguien se acuerda que entró en vigor el 1 de enero de ¿No fue 1994? el Tratado de Libre Comercio de Es América del correcto, el Norte? Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, así llamado en ese entonces. Y bueno, pues lo han vendido si ya estuviéramos prácticamente en el mundo desarrollado. Sin embargo, vinieron una serie de situaciones políticas y decisiones económicas mal tomadas. En ese mismo año, 1994, catastrófico también, igual que este 2020, lanzan de candidato a Luis Donaldo Colosio. Ya saben cuál fue la historia del malogrado candidato oficial, el 20, no me acuerdo que está el 20 y tantos de marzo, pues lo asesinaron. Después vienen secuestros, antes de, bueno, a la par de cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, hubo también otro evento. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Metieron a la cárcel al hermano del presidente o no? Pues. No, eso fue después, eso fue en el 95. Ah, ok. 1 de enero de 1994, a la par de que México entre en vigor el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, algo sucede en el sureste mexicano. El movimiento El zapatista. ejército zapatista. Efectivamente, el movimiento zapatista hace su aparición pública por primera vez y le declara la guerra al Estado mexicano. Entonces, lo que parecía ser 1994 como un buen año para México, pues terminó siendo uno de los peores años de la historia, yo creo, reciente o igual de toda la historia que tenemos como nación. Porque, bueno, ya sucede lo que les comento del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Después secuestran a un par de empresarios, matan al secretario del PRI, Ruiz Massieu. En fin, todo eso fue mermando la confianza de los inversionistas extranjeros y locales en México. A la par, de que en ese entonces se tenía un esquema en el caso del tipo de cambio
se tiene un esquema de flotación controlada o de bandas, en el que si el tipo de cambio se depreciaba un poco o rebasaba ese límite que tenía como referencia, entraba el gobierno y empezaba a subastar dólares para tratar de controlar o mantener esa paridad entre lo que le llamamos una resistencia y un soporte, un techo y un piso. En ese rango se estaba moviendo y se debía mover el tipo de cambio de manera controlada. Y cuando había presión sobre el peso, que es lo que hacía la autoridad, pues mandaba dólares al mercado para que hubiese suficiente oferta de dólares y no se siguiera encareciendo. Pero esto a la postre también significó, junto con todos los eventos políticos de los que ya les he hecho mención, terminó siendo un verdadero cóctel nefasto para la economía mexicana, porque se fueron minando las reservas del país, las reservas internacionales, lo que tenemos en oro y en dólares, se fueron agotando tanto por las cuestiones políticas como por tratar de mantener esa paridad ficticia. Es decir, la paridad en ese entonces no se manejaba como se maneja en la actualidad, que estaba sujeta a la libre flotación. Si venía un choque del exterior y de repente había mucha demanda de dólares en México y vendían muchos pesos mexicanos, pues ya vimos que el peso se puede ir a 25 o 26 pesos. Y de repente puede regresar a la zona de 22.30, 22.40, como anda en estos días. En ese entonces no funcionaba así ese esquema cambiario del gobierno mexicano. Se les había ocurrido otra manera para tratar de dar esa imagen de estabilidad y poder llevar a cabo la firma del tratado. Era una estrategia política que, si bien resultó que se pudo firmar el tratado, fue muy mal, se terminó muy mal este esquema porque al final, después de todo este año fatídico, con todos los sucesos políticos de los que ya les hago mención, vienen las elecciones, gana el partido de siempre, bueno, de ese entonces, y llega a la presidencia Zedillo y le entrega el poder Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo nombra como secretario de Hacienda a Jaime Serrapuche, el cual se le conoce como el CETE, porque nada más duró lo que un CETE de 28 días, es lo que duró en el cargo, porque posteriormente vino toda esta crisis, que el tipo de cambio de andar, no recuerdo ya, pero por ahí tengo la cronología, no sé si ya le habían quitado ceros al peso, y si mal no recuerdo andaba como en 3, 4 pesos el tipo de cambio, se fue a 12 pesos, las tasas de interés, que es el otro amortiguador cuando viene una crisis de estas, de estar en el 4 o 5%, llegaron a tocar niveles del 100, 120%. Ahora imagínense, todos los que, y a mí me tocó, perdón que hable de mi experiencia, que yo contraté un crédito hipotecario en los meses de junio de 1994. Las tasas que me estaban cobrando de estar en niveles del 7, del 8%, de repente se fueron al 100%. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que habíamos muchos que no podíamos pagar esas tasas, indudablemente, y entonces mucha gente visualizó que iba a haber un problema con el sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Porque se imaginan que todos los que éramos usuarios de un crédito hipotecario, de un crédito automotriz, de un crédito empresarial, todo el mundo iba a dejar de pagarlo, la cartera vencida de los bancos se iba a disparar y el capital contable de los bancos pudiera volverse negativo y a la postre quebrar. Y esto era un riesgo sistémico, es decir, todo el sistema de pagos del sistema financiero mexicano estaba en esas condiciones. Entonces, se les ocurrió la idea, no mala idea, de crear estas unidades de inversión.
Y efectivamente la finalidad fue básicamente proteger no tanto a los inversionistas ni a los usuarios del crédito, aunque también de alguna manera nos vimos beneficiados en algún momento, porque lo que se buscaba es que estas unidades de inversión si sirvieran que en lugar de contratar yo con una tasa de mercado, una tasa de mercado dinero al 100%, me iban a fijar me la iban a fijar en UDIs. Esos créditos los iban a pasar a UDIs, ya no iban a estar en una tasa de mercado porque estaban, insisto, eran impagables. ¿Qué sucede después? Pues que esas UDIs fueron publicadas o son publicadas todos los días por Banco de México y lo que realmente, perdón, expresa la UDI es el comportamiento inflacionario. ¿Qué es lo que significa? Que la UDI refleja el crecimiento que tiene la inflación. Entonces, la idea original no era mala en el sentido de que me va a cobrar el banco en UDIs, es decir, en lo que vaya creciendo la inflación, más un spread, más un diferencial, más una sobretasa, que no va a ser ni remotamente tan alta como las tasas del 100, 120% que llegaron a tocar en ese entonces. La verdad de las cosas es que en un principio ha funcionado tanto para los bancos, no se les disparara la cartera vencida y para que no todos los usuarios nos convirtiéramos en morosos y decir, ¿sabes qué? Ahí está tu casa, ahí está tu coche, ahí está la fábrica, para poder reestructurar todos esos créditos dada esta crisis financiera que fue muy grave, insisto, estalló a finales de diciembre de 1994 y la verdad de las cosas, eso hizo que el país, de cuando se esperaba 1994 que fuera a ser todo jauja y que casi ya decían algunos que prácticamente íbamos a hablar nada más inglés, la verdad de las cosas es que fue un año fatídico, y las consecuencias de esa crisis, tanto económica como financiera, las seguimos viendo en 1995, 96 y así. Entonces, para eso fue creada la UDI. Entonces, lo que ya podemos ver en la UDI es que nos refleja el crecimiento que tiene la inflación a lo largo del tiempo. No sé si qué archivo fue el que se haya ido porque estaba actualizando el material. No sé si en el último slide, ahí les puse el valor de la UDI, los valores históricos. No sé qué valor de la UDI les aparezca hoy. ¿Qué valor dice ahí, jóvenes, en el último slide? 6.42. Bueno, ese no es el valor de la UDI hoy. No sé por qué, bueno, no se actualizó. El valor de la UDI es de 6.51 para el día de hoy. Si ustedes hubiesen invertido el 4 de abril de 1995, y vamos a pensarlo como si fuese un Bitcoin en una UDI, pues esta inversión se hubiese multiplicado al día de hoy por 6 veces, más de 6 veces. ¿Sí me explico? Todo Sí. lo y qué lectura le podemos dar, pues que el crecimiento también ha habido periodos inflacionarios muy altos en México, inflaciones muy elevadas, y por eso tenemos el valor de la UDI en 6.51, 13, una cosa así, al día de hoy. Profesor, una duda. Sí, O sea, pero entonces eso que incrementó la UDI del 94, bueno, del 95 a hoy, o sea, es para que mi mismo peso, o sea, lo que antes era en el 95 era un peso, ahora son 6.51 pesos de hace 25 años, ¿no? es correcto. Y lo único que está reconociendo la UDI es la inflación. Ah, ok.
Ese peso de 1900, bueno, a partir de ese año, del 4 de abril de 95 al 651.13 que vale hoy la UDI, ese crecimiento ha sido pura inflación. Nada más. Evidentemente ha habido instrumentos o alternativas de inversión que han sido mejor que la UDI. ¿Por qué? Porque hay periodos en que, y no sé si ya se los había comentado, las tasas de mercado de dinero resultan más elevadas que la inflación. Y entonces ahí sí tenemos un premio real. Pero ha habido ocasiones, y creo que se acerca una temporada de esas, en que la inflación prácticamente va a ser más alta que las tasas de interés de mercado de dinero. Entonces, cuando se da este fenómeno se le conoce como tasa real negativa, en que la inflación es mayor que la tasa de interés o el costo de dinero como lo conocemos. Sin embargo, ha habido temporadas en que, insisto, las tasas de interés han sido bastante más altas que la inflación. Pero la UDI, lo único que está, el valor de la UDI, lo único que me reconoce al día de hoy es la inflación. Nada más. ¿Dudas, jóvenes? No, profe, gracias. Entonces, nada más para que tu dinero mantenga el valor, o sea, inviertes en UDIs y pues ya por lo menos aseguras lo de la inflación, ¿no? O sea, no ganas más, pero no pierde valor. Entonces es Así mejor que es. tenerlo debajo del colchón, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, recuerden que debajo del colchón es de las peores, es la peor opción financiera. Vaya, no se le podría llamar ni opción financiera. Claro está que en los temas actuales de hackeo de las cuentas de cheques y todo eso, probablemente sea un buen lugar, o un lugar más seguro, entrecomillado lo digo esto, que las cuentas de cheques, porque pues está a la orden el tema de hackeo en las cuentas bancarias y todo este tema. Por eso sí es bueno estar siempre pensando en ver de dónde debo de canalizar, si tengo esa parte de mi patrimonio líquido, dónde poderlo invertir, que esté a buen resguardo, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, No. Todo bien. ¿Seguros, seguros? ¿Si entendieron hoy? sí, Ok, ¿les parece que lo dejemos por hoy antes de que me quede un poco afónico y nos vemos mañana? profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.